Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en vivo desde esta página que es una comunidad de mamás. Bienvenidos a todos. El día de hoy me siento súper honrada en presentar a la doctora Farina Reguín. Ella fue, todos los que estudiamos medicina sabemos qué significa que ser el R chiquito o el R grande. Farina fue mi R chiquita, eso quiere decir que en algún momento coincidimos en pediatría y bueno, pues siempre fue súper estudiosita y súper responsable y la verdad es que me siento muy honrada en presentarla. Farina es pediatra, es oncóloga pediatra, es egresada del Hospital Infantil de México de ambas especialidades. Ella hizo una rotación en el Hospital St. Jude, nada más y nada menos que la catedral de la oncología en el mundo y de la oncología pediátrica. Fue galardonada con la medalla Alfonso Caso de la UNAM como el diplomado más distinguido del 2008 en el programa de especialización de oncología pediátrica. Y bueno, hizo la maestría en Administración de Salud Pública y diversos diplomados en Metodología de la Investigación en varias instituciones de salud. Bueno, tiene además una estancia en Austria, en Salzburgo, que le dio una acreditación por el Council for Continuing Medical Education. Bueno, es ahora jefa titular de la subespecialidad de oncología pediátrica del Centro Médico de Noviembre, vocal de la Sociedad Mexicana de Oncología y jefe de servicio del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Bienvenida, Farina. Estamos aquí para conmemorar el día 15 de febrero, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Farina. Me siento muy honrada de estar con esta súper personalidad aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, te cedo el micrófono. ¿Qué tan frecuente es el cáncer en la infancia en el mundo y en México, Farina? Cuéntanos un poco. Mira, primero que nada, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Me da mucho gusto, me da mucho gusto además ser tu amiga, que eso es lo más bonito, alumna y amiga. Entonces eso está bien padre. Muchas gracias, sobre todo por darme la oportunidad de poder estar con ustedes justamente para platicar este tema de cáncer infantil, que si tú escuchas, yo creo que cualquiera, todos los que estamos aquí, escuchemos la palabra cáncer, híjole, suena horrible, suena a muerte, suena a desesperanza, a una catástrofe, de verdad. Entonces, sí es muy importante platicar y tener este espacio para primero ver qué es el cáncer, qué tan frecuente es, y lo que yo quisiera es que nos quedáramos al final de esta plática con la idea de que el cáncer no es como nos lo pintan, por lo menos no en pediatría. Primero, quisiera decirles que el cáncer no es una enfermedad tan frecuente si lo comparamos con otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, con diabetes, con hipertensión, etcétera, no es tan frecuente. De hecho, se reportan alrededor de 7,000 casos nuevos de cáncer infantil, que estamos hablando por una cuestión arbitraria, en menos de 18 años al año en México. No es una cifra común, pero lo importante es que hablar de cáncer es un problema de salud pública, al ser la primera causa de muerte por enfermedad en la edad pediátrica. Entonces, al ser la primera causa de muerte, todo el mundo tenemos que saber que existe y lo más importante, diagnosticarlo y detectarlo a tiempo. Fíjate que algo muy importante que es, antes de que pasemos a esta cuestión de qué tan frecuente es y todo, yo quisiera como que quedara muy claro qué es cáncer, porque todos hablamos cáncer. Cáncer es una proliferación clonal de células de cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Qué es esto? Que por alguna razón las células se vuelven locas y las células empiezan a crecer de forma incontrolada, porque no hay un factor
en nuestra información genética no hay un factor que llegue y que pare ese crecimiento incontrolado, o existen factores de crecimiento que hacen que cualquier célula de nuestro cuerpo crezca y crezca y crezca. Pero para poder hablar de cáncer, se tienen que cumplir con 3 características. Ay, perdón, mi perro. No pasa nada, no pasa nada. Estamos en confianza. Esta es una charla de café con el experto, pero la vida sigue alrededor. No pasa nada. Es que este perro. Entonces, les decía yo que para que hablemos de cáncer, porque podemos tener crecimientos en cualquier parte y no precisamente es cáncer. Entonces, para que nosotros podamos hablar de cáncer, se tienen que cumplir 3 características importantes. Una, la primera es atipia celular. ¿Qué es esto? Que las células que están creciendo son células feas, son células grandotas que pierden por completo la forma, la función. Entonces son células horribles, aberrantes. La segunda es un problema en mi código genético, en mi información, justo lo que te decía, que no llega un freno, no llega un factor que frene a estas células que crecen, o existen factores que hagan que las células crezcan. Entonces puede ser, o sea, es una alteración que puede ser heredada o no, que la mayor parte de las veces es de novo, o sea, no le heredamos nosotros de nuestros papás o nosotros no se le heredamos a nuestros hijos, pero eso, una alteración en tu código genético. Entonces tenemos atipia celular, que son las células feas. 2, alteración en mi información genética. Y la tercera característica importante es la capacidad de dar metástasis. ¿Qué es esto? De diseminarse a otras partes del cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer, hablamos de eso, ¿no? De esas 3 características en cualquier parte. Te digo, no es tan frecuente, pero el problema es el impacto que tiene esta enfermedad. Impacto en el niño, ¿no? Imagínate, o sea, decirle a un niño, tienes cáncer. Decirle a un niño, ya sabes que estás con cáncer, uno piensa en muerte, o sea, el impacto que tiene en él. El impacto físico, porque el cáncer es una enfermedad que te consume, más la terapia, radioterapia, las cirugías, toda la terapia que viene alrededor, que muchas veces son incluso terapias o cirugías mutilantes, entonces produce un cambio físico tremendo en el niño. Un impacto social, porque digo, ahorita en época de pandemia es diferente, pero antes, pues los niños dejan de ir a la escuela, dejan de tener contacto con sus compañeros, dejan de tener ese contacto incluso con su familia, con otras cosas, ¿no? Un impacto psicológico también en el pobre niño, porque quieras o no, son señalados, ya sabes, dejas de ser Paco, dejas de ser Rodrigo, dejas de ser Gabriel, y eres el niño que tiene cáncer o el niño que tiene leucemia. Un impacto social también, un impacto familiar, porque la dinámica de la familia se ve completamente, pero interrumpida, ¿no? O sea, los papás tienen que dejar de trabajar, los papás dejan de percibir dinero porque uno de los dos tiene que dejar de trabajar, pero además también un impacto económico, porque impacto, te digo, el cáncer es caro. Si no tienes tú pues un seguro, si no tienes seguridad social, está cañón. Pero además, el superviviente de cáncer también muchas veces tiene limitantes. Entonces, si bien, te digo, no es una enfermedad tan frecuente, tiene un alto impacto en todos los niveles. Entonces, todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos estado en contacto con alguien con cáncer o hemos visto a algún niño así. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en pediatría es diferente. 8 de cada 10 niños con esta enfermedad pueden curarse si las cosas se hacen a tiempo. Sí. Gracias por aclararnos esto, Farina. Qué bueno que nos dices todo esto, porque como bien dices, si a una persona, a una familia le dicen algún familiar tiene cáncer, pues sí, efectivamente pensamos en que el mundo se viene encima y queremos buscar N cantidad de remedios alternativos y cosas alrededor para tratar de evitar, pues,
los medicamentos que sabemos que tienen también como sus consecuencias, y entonces retrasamos el diagnóstico, y esto es una cosa que puede impactar en el resultado final, que lo que queremos finalmente es que el niño sobreviva a la enfermedad y tenga el resto de la niñez, si es que es un niño pequeño, o el resto de la vida, una vida lo más sana posible. Claro. Y esto que mencionas, que es la causa más frecuente de muerte en la infancia por enfermedad, es algo súper, súper grave. O sea, esto quiere decir que no hay otra cosa, ni siquiera los accidentes, ¿no? Bueno, en realidad eso no es una enfermedad, sino más bien una cosa que pasa repentina. No hay ninguna otra situación de salud que mate más niños que el cáncer. Oye, ¿y hay algún factor de riesgo que te predisponga a padecer cáncer en la infancia? Sí, mira, justamente hay el cáncer en pediatría, a diferencia de los adultos, el cáncer en pediatría no lo podemos prevenir la mayor parte, sino detectar a tiempo. Existen muchas causas, o sea, no existe una sola causa para decir, me dio cáncer por esto. No, el cáncer en pediatría es multifactorial. El factor hereditario, o sea, que sea genético, que la mamá se lo pase al niño, no es tan frecuente. Estamos hablando en menos del 5% el cáncer es hereditario. Existen algunas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Li-Fraumeni o ciertos síndromes que son cáncer hereditario por excelencia. O sea, a lo mejor la mamá tuvo un cáncer cerebral, tiene una alteración en este gen que es el que se encarga de guardar el código genético, el guardián del genoma. Entonces, si tú tuviste, seguramente tu hijo va a tener y así. Pero eso no es tan frecuente. Pero existen otros factores. Por ejemplo, la exposición a pesticidas. O sea, todos estos niños o que son hijos a lo mejor de agricultores o que viven cerca de campos donde haya exposición a pesticidas, tienen mucho más riesgo de tener leucemias que el resto de la población en general. La exposición también a ciertos derivados del petróleo, derivados del benceno, también tienen mayor riesgo de tener cáncer. También la exposición a ciertos virus, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, el mismo virus del VIH, también predisponen a ciertas enfermedades neoplásicas. Ojo, no quiere decir que si yo me expongo a este virus de Epstein-Barr, me va a dar cáncer. No, acuérdate, tenemos que tener el factor genético y ya después viene la exposición. Incluso algunos virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, predispone también a cáncer de hígado cuando los niños son más grandes, son adolescentes o incluso cuando eres adulto porque te da cirrosis. Entonces, por ejemplo, en el virus de la hepatitis, ahí sí podemos hablar de prevención con la vacuna, ¿vale? Pero en general, ese virus se presenta, más bien esa enfermedad se presenta casi en adolescentes o en gente más grande. Existen otros factores, por ejemplo, ciertos síndromes de predisposición genética o de fragilidad cromosómica, como el síndrome de Down. Todos conocemos o tenemos algún familiar o conocemos a alguien con síndrome de Down. Entonces, los niños con síndrome de Down que tienen ciertas características como problemas en el corazón, problemas de esófago, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que estos niños tienen 20 veces más riesgo de tener leucemia que el resto de la población en general. ¿De qué me sirve saberlo? Bueno, me sirve saberlo no para asustarme, sino para que el pediatra sepa que el niño tiene un síndrome de Down y que entonces yo como mamá tengo que estar súper al pendiente de ver que mi hijo no tenga moretones, de que le salgan de la nada, que si le sale sangre en la nariz o le ven que tiene sangrado de algún lado, pues oye, tengo que llevarlo al doctor y el doctor a lo mejor tendrá que tomar una biometría hemática, entonces hay que estar como al pendiente. Hay otros síndromes también
síndromes de sobrecrecimiento que también predisponen a síndrome, a algún tipo de cáncer. Entonces, ya existen protocolos perfectamente bien establecidos de cada cuánto hay que tomarle ciertos estudios, a lo mejor no tan invasivos, pero sí un ultrasonido, tomar algunos marcadores tumorales, estar muy al pendiente de los niños para que en el momento en el que se detecte que existe alguna de estas datos de alarma, pues inmediatamente sea referido con un oncólogo o con un hematólogo pediatra. Ahora, otra cuestión importante que también quería comentar, la detección oportuna, que para eso es esto, juega un rol muy importante. Nosotros, en países con un alto ingreso económico como Estados Unidos o Japón, te decía yo que 8 de cada 10 niños pueden curarse si hacemos las cosas bien, o sea, si se detecta a tiempo, si el hospital obviamente cuenta con todo el material, me refiero a quimioterapia, tecnología de punta, que se hagan las cosas bien en el timing en el que se tiene que hacer, 8 de cada 10 niños se curan. Entonces eso está padrísimo, pero en México esto no es así. Nosotros en México tenemos una sobrevida global alrededor del 56%. Esto está muy por debajo de la media de Estados Unidos o de Japón, ¿no? De países con un alto ingreso económico. Entonces, 56% quiere decir que tener cáncer y estar en México es realmente un volado. Y algo muy importante es esto, que no detectamos a tiempo. Más del 60% de los niños que vienen a consulta con tumores sólidos vienen en estadios avanzados. Y obviamente si nosotros nos tardamos o ya llegan con la enfermedad diseminada, va a ser muchísimo más difícil de poder dar un tratamiento y tener un resultado favorable. Entonces, qué bueno que tenemos estos espacios contigo para poder justamente hablar de esto y hablar de datos de detección oportuna de cáncer, qué es lo que las mamás, qué es lo que los doctores, qué es lo que las maestras tenemos que estar al pendiente para, si vemos cualquiera de estas cosas, inmediatamente correr al doctor. A ver, Karina, háblanos un poco de estos factores de riesgo. Solo quiero hacer una pausa para mandarte saludos de Renata Quiroz, que dice que manda saludos a la Clínica de Supervivientes del 20 de noviembre, fundada por ti. Y esta clínica ayuda a integrar y disminuir el impacto social y psicológico en los chiquitos. Muchas gracias, Renata, por acompañarnos y felicidades, Farina, por esta clínica. Ahora sí, entremos de lleno a platicar sobre la detección oportuna del cáncer en la infancia. ¿Cuáles son los datos que tenemos que pensar como mamás, maestras, como bien dices, médicos generales, enfermeras, doctores, todo el que esté en contacto con un chiquito? ¿Cuándo debe de prendérsele los foquitos rojos para pensar que ese niño pudiera tener cáncer y referirlo oportunamente al médico? Por ejemplo, son muchísimos, pero vamos a tratar de hablar de los principales. Sí. Fiebre, calentura. La mayor parte de los niños, porque todos los niños tienen fiebre, nosotros todas las veces que nos enfermamos tenemos fiebre y no precisamente hablamos de cáncer, pero estoy hablando de una fiebre que dura más de 10 días, que es difícil de controlar, que incluso llevaste al niño, ya lo llevaste con el doctor y seguramente ya le dieron paracetamol, ya le dieron algún antibiótico y esta fiebre no remite con nada. Una fiebre que dure más de 10 días, ya con el tratamiento establecido por el médico de primer contacto, es una fiebre que nos tiene que poner en alerta. Entonces, generalmente no solamente es fiebre, hay que ser muy cuidadosos y revisar bien a nuestros hijos y ver si esa fiebre se acompaña de alguna otra cosa como pérdida de peso, mal estado general, presencia de datos de sangrado, etcétera. Entonces, lo primero, fiebre que dure más de 10 días y que no remita con el tratamiento establecido. Otro dato puede ser datos de sangrado. ¿Cuáles son los datos de sangrado? Que a lo mejor al niñito le salga
sangre por la nariz o que le sangre las encías o que haya, cuando esté haciendo pipí, que orine con sangre, también pudiera ser un dato de disfunción medular, de la médula, del tuétano de los huesos, que es justamente donde se producen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, haya algún problema. Entonces, sangrados, la presencia de moretones, o sea, todos cuando nos pegamos, pues se nos forma un moretón y eso es normal. Pero si tú ves que tu hijo tiene moretones sin que se haya pegado o que tenga moretones de diferentes colores, me refiero a que haya de nueva aparición en lugares donde seguramente no se pegó o de aparición espontánea, esos son datos de sangrado. También la presencia de petequias, que son puntitos rojos que le salgan en las piernas, en los brazos, eso habla también de alteración y de datos de sangrado. Entonces, datos de sangrado. Otra, mal estado general. Acuérdense que los niños son traviesos, los niños deben de estar corriendo, gritando. Esos son los niños que nosotros estamos acostumbrados y que nos encanta ver. Si tú ves que tu hijo está cansado, lo ves apático o lo ves que de plano no quiero comer, con un mal estado general, aguas. El niño tiene algo, tenemos que ver qué es lo que tiene. Dolor de cabeza. A todos nos ha dolido la cabeza. Y yo empiezo aquí con decir algo muy importante. Los niños no dicen mentiras. Si un niño dice, me duele, es porque le duele. A los niños hay que creerles siempre, siempre. Entonces, si un niño le dice que le duele la cabeza, hay que ser bien cuidadosos y preguntarle, a ver, ¿dónde te duele la cabeza? O sea, llevar un diario. Nosotros tenemos que llevar un diario. ¿Dónde le duele la cabeza? Aquí, acá, de este lado, si el dolor es solamente aquí y se va a otras partes o si está muy localizado. Un dolor que es opresivo, como si le apretaran la cabeza, aguas, con localización occipital, que es aquí en la parte de atrás, aguas, eso no está bien. Que ese dolor vaya incrementándose en intensidad, que a lo mejor al niño le dolía primero poquito y después le duele más, no está bien. Que incluso se le quite a lo mejor con la administración de un paracetamol, pero después no se le quite e incluso lo despierte. El niño puede incluso hasta vomitar y el dolor de cabeza mejora. Eso no está bien porque nos habla de que hay hipertensión en la cabeza. Entonces, un dolor de cabeza que no se quite y que tenga estas características es un dolor de cabeza que el médico tiene que estudiar. Todos, si nosotros nos tocamos ahorita, todos nos tocamos y vemos que tenemos ganglios, eso es lo normal. Los ganglios, generalmente cuando tenemos alguna infección, estos ganglios aumentan de tamaño. Pero si este ganglio está grande, estoy hablando de más de 1.5 centímetros, más o menos tú lo tocas, que el ganglio se encuentre duro, así tú lo tocas y tiene una consistencia como si fuera una pelota o una consistencia de piedra, que no lo puedas mover, generalmente no duele, a eso hay que llevarlo al doctor. Si el doctor lo revisa y generalmente los doctores le dan, el médico de primer contacto le da un analgésico, un antiinflamatorio y le da a lo mejor un antibiótico por 10 días. Si eso no se quita y esos ganglios no bajan de tamaño o siguen igual más de 10 días con un tratamiento dado por un médico de primer contacto, ese ganglio tiene que biopsiarse. Entonces, aguas. También, pérdida de peso es importante. Muchas veces nosotros no estamos pesando a nuestros hijos o no tenemos una báscula en casa, pero ¿cómo nos damos cuenta con la ropita? ¿Vale? A lo mejor le quedaba bien y de pronto ves que el pantalón ya le queda un poquito más flojo, entonces aguas. Que lo veas que suda en la noche, que suda mucho, a lo mejor si viven en un lugar donde haya mucho calor, pues es normal sudar, ¿no? O si haces ejercicio es normal sudar. Pero si en la noche, esto se llama una sudoración excesiva nocturna, tú cuando se levanta tu hijo y ves que está muy, muy mojada las sábanas o la almohada, aguas. También pudiera ser un síntoma de
característico de un linfoma. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo. O sea, si tú ves que el niño tiene un aumento de volumen aquí en la cara o en el brazo o en la pancita, cuando estamos nosotros bañando a nuestros hijos, aguas, también pudiera tratarse de un tumor en cualquier parte. Aquí quiero poner especial énfasis en testículos. Existe el cáncer en testículos, generalmente son tumores germinales y se presentan en niños chiquitos y en adolescentes. Aquí los adolescentes es una población, los chavos son difíciles. Primero porque están pasando por el cambio propio de la adolescencia, ya sabes que no sabes si está bien, está mal, eres reacio, pero además estás viviendo un chorro de cambios en tu vida. Entonces imagínate tener cáncer cuando eres adolescente, está todavía más difícil, está todavía más cañón. Entonces, a los adolescentes pueden tener también tumores a nivel de los testículos y nosotros como mamás pues no andamos revisando los testículos de nuestros hijos adolescentes. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos y tener mucha comunicación con los adolescentes y decirle, oye, te tienes que revisar, enseñarlos a revisar, que el doctor les enseñe a revisar y decirle, cuando tú te bañes, si tú no notas una bolita en los testículos o notas algo raro o que tenga consistencia como piedra, inmediatamente me tienes que avisar para ir y llevarte también al doctor. Crisis convulsivas también o alteraciones neurológicas, parálisis facial o que vean ustedes que el ojito tiene estrabismo, que es esto que el ojito se mete hacia adentro o hacia afuera, o alguna cosa rara que ustedes vean que a lo mejor no hay simetría en la cara, que a lo mejor tiene parálisis o tiene debilidad en las extremidades, aguas. Regresión de las habilidades adquiridas, por ejemplo, a lo mejor tu hijo ya controlaba esfínteres, ya lo habías visto, ya caminaba muy bien, ya andaba incluso en triciclo, en bicicleta o ya formaba ciertos cubos, ¿no? Y de pronto tú ves que tu hijo, y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, que tú estás viendo a tus hijos en la escuela, o sea, que sí los estás viendo, que veas que de pronto el niño empieza a tener regresión de lo que ya había adquirido, de lo que ya había aprendido, que a lo mejor ya no quiere caminar, o vean ustedes que se caiga, o a lo mejor tiene pérdida de control de esfínteres, aguas, algo también no está bien. Dolor de huesos. Dolor de huesos es, bueno, dolor en cualquier parte, ¿no? Insisto, volver a creerles, pero sobre todo en los adolescentes existe un tumor que se llama osteosarcoma, que es un tumor frecuente, sobre todo en la articulación de la rodilla. Entonces, generalmente los niños o adolescentes van a decir que les duele mucho una parte de algún hueso. Generalmente este dolor es asimétrico, es en una pierna y es un dolor creciendo. O sea, el dolor empieza, no se quita, empieza y aumenta y aumenta y a lo mejor al inicio se quita con la administración también de un analgésico, pero después este dolor no se quita con nada, incluso puede despertar al niño y se acompaña de aumento de volumen. Entonces, esos son como factores. En niños chiquitos, nosotros, bueno, siempre estamos tomando fotos, ¿no? A nuestros hijos. Siempre ver los ojos. La pupila blanca, cuando se pierde el reflejo rojo, si tú le tomas, bueno, antes con las fotos, pues se veía el flashazo, ¿no? Ahora con las aplicaciones y con los celulares, le quitamos lo de ojo rojo, no se lo quiten. Hay que tomarle fotos a los niños siempre y revisar los ojillos. También cuando van al pediatra, eso es mandatorio que el pediatra revise fondo de ojo y generalmente una pupila blanca, eso se llama leucocoria, es característico de un tumor que es frecuente en niños chiquitos que se llama retinoblastoma. Entonces, yo creo que esos son como los cambios o los datos más importantes para darnos cuenta si nuestro hijo tiene algo raro. No estoy diciendo cáncer, pero algo raro. ¿Qué es lo importante? Nadie conoce mejor a los niños que las mamás y las maestras, ¿no? Que cuando los niños están en la escuela. Entonces, cualquier cosa rara, de verdad, más vale correr al doctor, que el doctor revise al niño, el doctor sabe lo que tiene que revisar y lo que tiene que preguntar de forma intencionada. Si se tienen que hacer estudios, pues hacerlos,
pero que sea a tiempo. En esta enfermedad, el tiempo es oro. Más vale de verdad ir y que te digan, oye, no tiene nada, o a lo mejor nada más tiene una infección, o a lo mejor nada más le duele la pierna porque se pegó, a que se nos vaya a ir un diagnóstico oportuno, ¿no? Sobre todo lo que les decía, que el cáncer se puede curar si se detecta a tiempo. Sí, y con esto que mencionas, el objetivo de esta plática para papás y para toda la gente que nos está escuchando es como que lleguen tempranamente los niños o con el médico familiar o con el médico de la comunidad o con el pediatra y el médico juzgará si es necesario hacer estudios adicionales para confirmar o descartar su sospecha diagnóstica y con ello enviarlo a un lugar en donde haya especialistas que puedan atenderlo. Como bien dijiste hace un momento, por ejemplo, la infección por Epstein-Barr pues es una infección bastante común en la infancia y también en la adolescencia. No significa que si tuvimos mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso que decimos que se llama por ahí, significa que voy a tener cáncer, ¿no? Pero sí es como uno de los factores podría estar como relacionados, así como no significa que un niño que tiene fiebre 3 días y que no se le quita el tercero va a llegar al 10 y ya tiene cáncer, porque hay otras razones. Sin embargo, siempre ante una sospecha diagnóstica hay que acudir al doctor para que podamos como descartar ciertas cosas. A la consulta de pediatría me llegan muy frecuentemente niños con dolor óseo, Farina. No sé si quieras ampliar un poco más tu comentario a este respecto. Es súper común que los lleven porque les duelen las piernas o los pies a los niños pequeñitos. Y ahí preguntarte, ¿cuál es como la edad de presentación de los tumores óseos más o menos y qué es lo que nos debe de llamar la atención con el dolor óseo en específico, que es una causa súper frecuente de consulta pediátrica? Sí, los famosos dolores del crecimiento, ¿no? Sí. Justamente hay que preguntar mucho las características del dolor. Un dolor, por ejemplo, el dolor de leucemia, o sea, la leucemia es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Que es el cáncer medular, el cáncer de la médula. Entonces, este dolor que se presenta en los niños que tienen leucemia es un dolor que se puede presentar hasta en el 30% solito como única manifestación, sin todas estas manifestaciones que les decía yo de ganglios, de malestar, de sangrado. Pero es un dolor que el niño va a decir que le duele absolutamente todos los huesos, o sea, le duelen los brazos, los dos de forma simétrica, le duelen las piernas, le duele todo, o sea, el niño va a decir, me duele, pero además tú vas a ir viendo que se presenta de forma abrupta, a lo mejor el niño estaba bien y va a ir incrementándose este dolor más o menos en un periodo de 4 semanas. O sea, nosotros no nos tardamos tanto, los papás no se tardan tanto en llevar a un niño con diagnóstico de leucemia a la consulta porque es una enfermedad abrupta y además tiene otras manifestaciones. No solamente es el dolor, sino el niño empieza con sangrados, con mal estado, la pancita con aumento de volumen, los ganglios, etcétera. Entonces, el dolor de leucemia es un dolor generalizado, todo le duele y además el niño está cansado con mal estado general. A diferencia, este dolor de leucemia, la edad más frecuente es entre los 2 y los 5 años de edad, pero no quiere decir que no haya leucemias en más chiquitos o en más grandes, sino es más o menos la edad más frecuente en la que se presenta. Este dolor es muy diferente del dolor de un tumor primario de hueso. Generalmente, este tipo de dolor es en adolescentes, en la segunda década de la vida. Y los niños van a decir que les duele generalmente después de un traumatismo. A lo mejor estuvo jugando fútbol, estuvo en el básquet, lo que sea, se pegan y entonces los niños relacionan y van a decir, ¿sabes qué? Me duele un chorro la rodilla desde que me caí, o a lo mejor desde que mi hermano me pateó, y no quiere decir que el golpe condicione cáncer. No, nada que ver. Solamente lo relacionan con esto. Este dolor es un dolor
opresivo que generalmente se presenta en el, si ustedes ven sus piernas, haz de cuenta en donde está la rodilla, en el tercio distal del fémur, que es el muslo, en la parte de abajo, y justamente debajo de la rodilla que está la tibia, que es otro hueso, ahí es donde se presenta con mayor frecuencia. Es un dolor opresivo, como si te estuvieran empujando, que le va a decir, es que me duele, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, cuando 1 es muy poquito y 10 es un chorro, ¿cuánto te duele? No, pues a lo mejor un 3, pero después ustedes van a ver que el niño le duele más y le duele más, lo va a despertar en la noche, va a decir, es que me duele muchísimo, y después además va a tener otras manifestaciones como aumento de volumen. Van a ver que la pierna, el brazo o donde se presenten va a empezar a crecer. Los niños pueden incluso empezar a cojear y podemos tener después limitación en la movilidad. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso es un tumor de hueso hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, revisar, llevar al niño al doctor, y entonces yo como doctor preguntar estas características, ¿no? Si le noto alguna otra cosa, lo tengo que revisar todo, ver que no tenga datos de sangrado, medir. Nosotros los pediatras medimos todo, medimos una pierna, le medimos la contraria, ya sabes, tocamos, que no haya aumento de volumen, somos como detectives. Además preguntamos y hacemos un muy buen interrogatorio: ¿desde cuándo te duele? ¿Cómo es el tipo de dolor? ¿Se te pasa a otro lado? O sea, hacemos todo eso. Y algo muy fácil que podemos hacer nosotros como pediatras es tomar una radiografía. La radiografía tiene que ser comparativa. O sea, si estoy viendo que es un adolescente con estas características, le pido una radiografía comparativa. Si le duele la pierna derecha, tengo que tomarle también una radiografía de la pierna izquierda para que yo pueda comparar las dos piernas y fijarme en los huesos, fijarme en los tejidos blandos, fijarme en el hueso, en la pared del hueso, se llama la cortical, que esté bonita, que esté completita y no esté rota, porque existen características en la radiografía que nos hacen sospechar si se trata de un tumor benigno o de un tumor maligno. Esta radiografía tiene que ser en dos proyecciones, o sea, lateral, de ladito y de frente, y de las dos piernas. Y con eso es una forma súper buena, que no es cara, no es invasiva, para que nosotros nos demos una idea de si se trata o no de un tumor benigno o de un tumor maligno. ¿Qué es importante? Si yo veo características raras de esta radiografía, pues lo tengo que enviar con el ortopedista o con el oncólogo pediatra para que haga una biopsia. Bueno, hagamos otros estudios, una resonancia, etcétera, y hagamos una biopsia. Fíjate que los tumores de hueso, específicamente, o sea, generalmente es en adolescentes. Te decía yo que los adolescentes, pues, es de verdad un reto, porque la tasa de mortalidad en los adolescentes se incrementa al doble que en el resto de los niños. En la pediátrica, sí. Cañón, porque el adolescente abandona el tratamiento. El adolescente, por ejemplo, con los tumores de hueso, ¿no?, que se presentan en ellos, muchas veces cuando ya llegan tarde es muy difícil poder hacer cirugías de preservación y tenemos que hacer cirugías mutilantes. O sea, me refiero a cortar un brazo, cortar una pierna. Entonces imagínate el impacto que esto tiene en el niño, en la familia y todo. Entonces muchas veces abandonan el tratamiento y te dicen, ¿sabes qué? A ver, ¿me vas a curar? Asegúrame que me vas a curar. O sea, entonces, no podemos hacer nada. Entonces, los adolescentes abandonan el tratamiento. Entonces, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Por eso insisto en los adolescentes como una población especial. Y, por ejemplo, si un adolescente tiene estas características de dolor, hagámosle la radiografía, enviémosla temprano, porque existen actualmente, con las técnicas y con toda la tecnología, existe la probabilidad, punto número 1, de curarlos del cáncer, que eso es lo más importante, pero también de hacer preservación de extremidad, ¿no? O sea, existe su pierna, es que los perros empiezan a ladrar. Preservar su piernita
permita y que ellos vivan una vida pues, lo más normal y lo más natural posible, ¿no? Entonces, especial cuidado en los adolescentes. Y justamente, hablando de esto que decía Renata Gaby, de la clínica de supervivientes, fíjate que muchas veces no medimos y decimos, lo único que queremos es curar el cáncer, pero no, justo como empezaste, lo más importante siempre, y yo lo creo, soy fiel partidaria de esto, no es solamente curar, sino nosotros, por lo menos mi objetivo como oncóloga, y lo que yo trato de enseñarles a todos mis residentes y a mi gente que está alrededor, es que nosotros tenemos que curar cuando se pueda, acompañar al niño cuando no se pueda curar, que también eso es una realidad, pero lo más importante, formar mexicanos, en este caso niños que sean niños felices, que sean niños con calidad de vida, niños que sean grandes, con una actitud buena, que sean buenas personas, que sean económicamente activos, productivos, que eso es algo muy importante, independientes, y lo más importante, que sean gente, adultos felices, porque a eso es a lo que venimos a vivir, ¿no? A ser felices. Entonces, viendo que nosotros curábamos pacientes, porque así fue como empezó esto de la clínica de supervivientes, que curábamos muchos pacientes, pero veíamos la cantidad de secuelas que dejábamos, porque yo aquí vengo y te digo, nosotros en el 20 de noviembre, donde yo trabajo, nos va muy bien, tenemos una sobrevida arriba de la media nacional, o sea, nuestra sobrevida es arriba del 56%, porque estamos en un hospital con tecnología de punta, con todo, y que además nos va muy bien. Pero cuando empezamos a ver todas las secuelas que dejábamos, y secuelas no solamente físicas, ¿no? O sea, no estoy hablando no solo de niños que a lo mejor tenían problemas de audición, sino tenía yo adolescentes y adultos que me decían, oye, fíjate que me quiero embarazar y no puedo embarazarme. Y yo les decía, a ver, ¿no te acuerdas que, bueno, no te acuerdas porque estabas chiquita, pero cuando te puse la quimioterapia, yo le dije a tus papás que a lo mejor la quimio, la radio o la cirugía que te hice, pues probablemente no vas a poder ser mamá porque hay daño en los ovarios o hay daño en los testículos. Entonces, cuando los chavos ya se curaban y venía esa etapa donde quieres formar una familia y quieres vivir otras cosas porque ya pasaste la etapa del cáncer, y me decías, oye, Farina, es que no me dijiste eso. O la mamá, doctora, pero es que no me lo dijo, ya sabes. Entonces, nos metíamos en esas cosas que decíamos, híjole, estamos dejando niños con muchas secuelas físicas, secuelas sociales, porque incluso muchos tenían problemas, y estamos viendo problemas de bullying escolar, bullying en el trabajo, problemas sociales, incluso para interactuar con sus compañeros, o problemas incluso de pareja, ya sabes, muchísimas toxicomanías también, ¿no? O sea, claro, de que no habíamos reparado nosotros cuando estábamos dando el tratamiento, porque nosotros pensábamos en que solamente queríamos curar, ¿no? Curar a como diera lugar, sin fijarnos en todas las secuelas que estábamos dejando. Entonces, cuando esto pasa, comparamos lo que nosotros estábamos viviendo con clínicas de supervivientes que habían en otros países, ¿no? Sobre todo, nosotros trabajamos mucho con la gente de San Jude. Entonces, fui a Memphis a ver la clínica de supervivientes que tenían ellos, y bueno, vi cómo ellos daban una atención integral a todos estos niños que ya los habían curado, ¿no? O sea, integral, pero padrísimo. Regreso, les digo, ¿saben qué? Estamos haciendo las cosas, pero verdaderamente mal. Tenemos que trabajar en equipo, y afortunadamente el hospital donde yo trabajo no es un hospital pediátrico, es un hospital de niños y de grandes, justamente el principal centro de referencia del ISSSTE. Entonces, platicamos con más de 35 subespecialidades, o sea, de niños y de adultos, y les dijimos, oye, mira, seguramente le dañé el corazón y seguramente va a necesitar pues, un trasplante, a lo mejor, o lo sigas, o lo que sea. Entonces,
eso es lo bonito de esta clínica, que no es solamente oncología pediátrica, sino son más de 35 subespecialistas de todo, ¿no? O sea, reproducción, audición, onco, quirúrgicas, otorrino, oftalmo, cirugía plástica, ¿no? O sea, las niñas, hay niñas que nos dicen, oye, pues mira, ayúdame, o sea, a lo mejor la cirugía o la cirugía mutilante o lo que sea, ayúdame a reconstruirme o la nariz, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor Claro, dicen, a lo mejor no es importante, claro que es importante porque claro, queremos mujeres y queremos hombres y queremos felices, bien. Entonces, es un trabajo de verdad en equipo y esto nos ha ayudado para ahorita, que esto también es algo padre que hacemos en el hospital, antes, cuando se puede, antes incluso de iniciar el tratamiento con quimioterapia, estamos trabajando con reproducción, con los especialistas en fertilidad. que Entonces, estamos tratando de preservar ahorita, hemos preservado, bueno, espermatozoides y estamos tratando también en algunas de nuestras pacientes de preservar óvulos para justamente poder dar el tratamiento y que cuando ellos consideren puedan tener a sus bebés o podamos darles cuando se pueda algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, son cosas que lamentablemente hemos aprendido o afortunadamente hemos aprendido durante la marcha, pero bueno, estamos tratando de cuidar y nuevamente de dar calidad de vida a nuestros niños y a nuestros supervivientes. qué Y algo increíble. está padrísimo, la verdad está padrísimo y tengo un gran equipo, ¿sabes? Un gran equipo de todo. O sea, yo creo que el equipo de oncología, las enfermeras, trabajo social, nutrición, las psicólogas, camilleros, Jovita, la señora que barre, como que todo el mundo tiene como la camiseta bien puesta de querer hacer lo mejor por los pacientes para poder, pues, tener resultados bonitos y te digo, supervivientes felices, que eso es finalmente lo que nosotros buscamos. Y recordar que aunque estemos en tiempos de COVID, el cáncer sigue siendo una prioridad. Hubo cáncer Claro, antes de COVID, hay cáncer con COVID y el cáncer va a seguir. Entonces, la atención de un niño con cáncer no debe de pararse. Bueno, la atención de nadie no debería de pararse, pero para fines prácticos de esta charla, la atención de un niño con cáncer no debería de pararse por una cuestión de COVID. O sea, tiene que ser a la par. claro. Pues yo quiero felicitarte por esto que mencionas de la clínica de seguimiento Farina. La verdad es que qué bonito preocuparse por el futuro de los niños, no solo por sacarlos vivos, sino porque su calidad de vida sea óptima. Y pues eso no tiene precio, la verdad, y me resuena muchísimo porque en neonatología tenemos un asunto un poco similar, Sí. en el que pues de repente queremos, como neonatólogos nos obsesionamos con el que viva un niño prematuro de 600 gramos, ¿no? Y nuestro objetivo ahí es que salga adelante y que viva el primer día y el segundo y el tercero y que los 2 meses de hospitalización sean lo menos caóticos posibles y que podamos entregar un niño vivo a sus familiares. Pero ¿cómo nos costó años el darnos cuenta de la consecuencia que iba a traer a largo plazo el, a costa de lo que sea que viva, ¿no? No importa que tenga una hemorragia cerebral que le origine hidrocefalia. O sea, es muy importante como médicos tener como bien claro las repercusiones de nuestras acciones. Obviamente, nuestro juramento fue para no dañar y para tratar de sacar vivas a las personas. Sin embargo, pues bueno, hay que tratar de hacerlo cuidando otros aspectos que podrían verse afectados a largo plazo derivados del tratamiento. Gracias por eso. Y bueno, la otra cosa que quería mencionarte es que si bien es cierto que el cáncer en la infancia es una enfermedad pues que causa catástrofe familiar, emocional, social, sanitaria, etcétera, y que es la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia, pues bueno, hay casos exitosos y hay casos que
No sé si recuerdas por ahí, y bueno, voy a decir su nombre porque ella lo dice así abiertamente, no sé si te acuerdas de Ludi, ella tuvo un osteosarcoma de peroné, se le hizo una cirugía de salvamento de extremidad, no se amputó, le fue súper bien. Ludi, yo creo que fue una de las primeras pacientes de onco que yo vi cuando era R1 de pediatría hace un milenio. Y Ludi hoy es mamá de 2 niños, vive en Veracruz. Soy su pediatra a distancia porque me contactó por Facebook. Ella me encontró y me dijo, oye, creo que tú fuiste mi pediatra en el hospital infantil. Y bueno, es una historia de súper éxito del hospital, de súper éxito de los oncólogos pediatras de México, del hospital infantil y de otros hospitales. Y como ella, hay miles de casos. Entonces, pues la verdad, yo sí quisiera invitar a la gente que tiene dudas sobre la salud de su hijo y que le están haciendo clics estos foquitos rojos de los cuales Farina habló, que no pierdan la oportunidad de ir oportunamente con el médico de su familia para tratar de descartar esta enfermedad. Y quisiera dar paso a una pregunta. Nos contacta primero Leti Ferreiro nos dice, si a un bebé o niño le da una infección muy fuerte y tuvo petequias, le bajaron las plaquetas después del tratamiento, mejoraron las plaquetas, ¿esto significa que es propenso a cáncer? No, de ninguna manera. Esta baja de plaquetas seguramente fue por la infección y no se relaciona absolutamente nada que ver con cáncer, nada que ver. Ok, gracias, Fanina. Y Maraí, que nos ve desde Guadalajara, nos pregunta que si existe el cáncer de mama en niñas, Sí porque... Perdón, sí existe, pero no es nada frecuente, nada. Pero veo, mi hija de 4 años se queja de dolor en el pezón. Seguramente lo que tiene es a lo mejor algún problema hormonal. Yo lo que sugiero es que hay que llevarla al pediatra para que el pediatra revise el botón mamario para ver cómo está, que incluso compare, toque, y si es necesario se haga a lo mejor algún estudio hormonal. Lo más seguro es que tenga algún problema, alguna producción hormonal ahí. No es frecuente el cáncer de mama en niñas, sí existe, sí lo hemos visto, pero afortunadamente no es un cáncer frecuente. Yo creo que va más por una cuestión hormonal. Muchas gracias, Farina. Luego, Steph nos dice que cree que es un temor de cualquier padre que su hijo tenga esta enfermedad. Como prevención, le contratamos un seguro de gastos médicos mayores a mi hija porque los servicios públicos son deficientes en México. Bueno, no todos los servicios públicos, o sea, sí tenemos un sistema de salud que tiene algunas carencias o muchas carencias, pero hay hospitales de punta que se pueden comparar con los mejores hospitales del mundo, ¿no? Pero son realmente eficientes los hospitales privados, dice Steph, o la atención pública es eficiente para tratar una enfermedad tan fuerte como el cáncer. Sí, definitivamente, justo como comentas, existen hospitales que son centros acreditados para el tratamiento de esta enfermedad. Y estoy hablando de centros acreditados que deberían de ser de verdad bien controlados y deberían de ser muy escogidos estos lugares donde se haga la referencia de estos pacientes, que estoy hablando lugares donde existe un oncólogo o un hematólogo pediatra, un cirujano oncólogo pediatra, que tenga un muy buen banco de sangre que funcione 24 horas del día, que tenga terapia intensiva, que tenga la posibilidad incluso de hacer trasplante, o si no, de referenciarlo a un centro acreditado. Entonces, sí existe, qué bueno que exista la posibilidad de comprarlo, de contratarle un seguro médico. Yo creo que no hay mejor, yo creo que no hay mejor gesto de amor para cualquiera de nosotros de tener un seguro, si es que lo podemos tener, pero si no es así, tengan la confianza de que existen hospitales en nuestro país que tienen una excelente atención, son referentes
nacionales, incluso internacionales. Por ejemplo, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil Teletón, que es específico y es el único en México que es exclusivamente de cáncer infantil, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre para los derechohabientes del ISSSTE, La Raza, Siglo XXI, el Hospital Civil de Guadalajara. O sea, sí existen varios lugares donde existen excelentes profesionales de la salud, pero además que cuentan con una muy buena infraestructura comparable perfectamente con la estructura de otros países para tratar cáncer. Gracias. Qué bueno que mencionas eso, porque es como todo una situación o una cuestión conceptual acerca de que la medicina en México está mal y es como el único concepto que tenemos. Y yo creo que se hace muy buen nivel de medicina. El asunto es hacer un diagnóstico oportuno y que recibamos la canalización correcta a donde nos tendrían que tratar de X o Y enfermedad. La verdad es que sí, definitivo hay buenos lugares para tratar cáncer en México. No todo por ser extranjero es mejor que lo mexicano. Y pues bueno, aquí la clave es el diagnóstico oportuno, la referencia temprana de los pacientes a que los vea quien los tiene que ver, ¿no? Gaby González del Paso nos pregunta si tenemos que tener atención especial en los signos que comentaron en niños con síndrome de Down. ¿Qué sería lo que tendríamos que vigilar en ellos, Farid? Sí, justamente los niños con síndrome de Down, les comentaba yo que tienen 20 veces más riesgo de tener leucemia que el resto de la población en general. Entonces, ¿qué tenemos que estar al pendiente? Bueno, datos de sangrado, si tú ves que le sale sangrado frecuente en la nariz o las encías que le sangren o que tenga las encías como gorditas, se llama hipertrofia, así como gorditas las encías, o que tenga moretones o que tenga los puntitos rojos, datos de sangrado, que lo vean cansado, que incluso cuando lo bañen, ustedes le noten que tiene aumento de volumen en la pancita, en el hígado o en el vaso o ganglios, pérdida de peso, es importante llevarlo al doctor. Ya el doctor se encargará de hacer una revisión mucho más exhaustiva, mucho más minuciosa, tocando ganglios, midiendo y a lo mejor tomando una biometría hemática para ver que el conteo de las células esté bien. Entonces, yo más bien diría estar como muy al pendiente de estos datos de sangrado y malestar general, todo esto que vimos. Y si sí es así, llevarlo al doctor, y ya que el doctor se encargue de hacer la batería de estudios. Bueno, y yo agregaría que existe toda una guía de una serie de puntos que hay que cubrir con los pacientes con síndrome de Down, no solo desde el punto de vista del cáncer, sino con otras situaciones que hay que medir en cada momento de la vida de un bebé con síndrome de Down y que es importante pegarnos a esta guía y con eso seguramente se nos van a ir menos diagnósticos. Y pues nada más. Hay otra pregunta sobre cuáles son los primeros signos de alarma de cáncer infantil. Creo que lo mencionamos ya, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Es fiebre que no cede después de tratamiento con antibiótico o antiinflamatorio y que sigue durante más de 10 días. Puede ser pérdida de peso, puede ser sangrados por la nariz, por la orina, por la popó, moretones que salen con facilidad, puntitos rojos en la piel, dolor de cabeza intenso. Algo que tiene el cáncer es que es síntomas persistentes, o sea, eso quiere decir que están presentes todo el tiempo, progresivos, que quiere decir que van de menor a mayor intensidad cada vez y que interfieren cada vez más con la calidad de vida de la persona que lo padece. El dolor de cabeza, mencionó Farina que es occipital, es intenso, nos despierta del sueño. Si vomito, mejoro, porque como hay presión alta en la cabeza, al vomitar se disminuye un poco esa presión y entonces mejoran los síntomas. Otros síntomas son ganglios en el cuello, bolitas en el abdomen, ¿no? Podría ser un aumento de volumen en uno de los testículos, podría ser. Dolor en los huesos, que mencionó características muy particulares del dolor óseo,
Y pues no sé si algo más se me olvida. La Karina. pupila blanca, la Ah, la pupila pupila. blanca, o a lo Sí. mejor tengan ustedes que tiene aumento de volumen en el ojo o que el ojito se le va chueco, que tiene estrabismo, o sea, lo tiene que revisar un oftalmólogo para que el oftalmólogo le haga un fondo de ojo. Pero prácticamente cualquier cosa rara que ustedes vean, siempre es importante acudir al doctor y ya decirle, oye, yo le veo algo así y ya que el doctor se encarga de hacer una revisión mucho más específica. Así es. Ay, Farina, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que vas a foros súper importantes, pero bueno, gracias por estar aquí y por darle a las mamás que nos ven, que además luego tiene muchísimas nuevas reproducciones estos videos y es algo que pues a mí me gusta compartirle a las mamás cuando tienen dudas. Muchas gracias porque alguien de tu talla aceptó estar con nosotros en este foro y pues nada más gracias y no sé si tengas un mensaje final, Farina. Al contrario, de verdad, muchas gracias a ti por considerarme, a ustedes por ocupar su noche en platicar. Y bueno, yo creo que las consideraciones finales son, el cáncer se puede curar si nosotros lo detectamos a tiempo. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Ser empáticos siempre, siempre, sean empáticos cuando vean ustedes en la calle algún niño que lo vean sin cabello o que no tiene una pierna, o que vean ustedes que saben que está en tratamiento, sean empáticas, de verdad, empáticos con él, empáticos con los papás no la están pasando nada bien, entonces si podemos ayudar, ayudemos. Y siempre quiero terminar con donación. Donar sangre es donar vida, no solamente para los niños con cáncer, pero específicamente los niños que tienen esta enfermedad. Muchas veces la propia enfermedad hace que pierdan la reserva medular, entonces, más la quimioterapia que hace que se Sí. baje su reserva medular, de verdad, la donación altruista de plaquetas, de sangre, debe de ser pues mejor, debe de mejorar en nuestro país, ¿no? Entonces, un buen regalo es donar sangre, ¿no? No donemos juguetes, no donemos donemos vida. Entonces, empatía se puede curar y hay que fomentar la donación. Esto que mencionas es sumamente importante. Hay en nuestro país solo el 1% de la gente que dona sangre la dona de manera altruista. ¿Qué quiere decir esto? Donar altruistamente sangre significa no tengo ningún familiar que me esté solicitando o ningún amigo o ningún conocido que esté solicitando sangre. Simplemente yo tengo las características de un donador de sangre y entonces me puedo presentar en un laboratorio de transfusión sanguínea, en un centro de transfusión sanguínea y decir, hoy quiero donar porque estoy en condiciones de hacerlo, porque no tengo factores de riesgo y porque quiero ayudar a alguien que en este momento no tiene nombre. Eso es sumamente bajo el porcentaje de gente que lo hace de manera altruista. Generalmente la gente que dona sangre es para recuperar lo que consumió su hijo, su familiar, su papá, su mamá, su hermano, su esposo, etcétera, o algún conocido que necesita como pagar o reponer una cuota de paquetes de sangre porque porque le fueron administrados a él, ¿no? Entonces, qué bonito sería el poder ir y donar sangre sin que tenga una etiqueta de para quién va y que se use en la persona que más lo requiera. Muchas de estas personas seguramente van a ser niños con cáncer que nos lo van a agradecer. Justo así, justo así. Nos dice Héctor Salgado, él es ortopedista, que muchos niños tienen dolores articulares y se pueden considerar dolores propios del crecimiento. ¿Hasta cuándo podemos considerar que efectivamente son dolores de crecimiento? ¿Y cuándo es o puede ser algo que es relacionado con un cáncer de hueso? Justamente con las características de dolor que comentamos anteriormente, cuando es un dolor que es generalizado en niñitos con esta edad entre 2 y 5 años o que
que tengan además otras características como pérdida de peso, mal estado general, datos de sangrado, generalmente esos son dolores, como es en todo el cuerpo, relacionados a lo mejor con alguna leucemia. El dolor asimétrico, localizado generalmente en la articulación de la rodilla o en algún punto que es increciendo, que además no se quita absolutamente con nada, insisto, es asimétrico, ese es un dolor característico de un tumor de hueso. Entonces, nuevamente, ser como un detective con la cuestión del interrogatorio y si nos queda la duda, tomar una radiografía con las características mencionadas anteriormente. No. Pues muy bien. De nuevo, muchas gracias, Farina. Un gusto verte, aunque sea a través de la pantalla y después de tantos años de no vernos. Sí. Me da mucho gusto hasta dónde has llegado. Gracias. Y pues bueno, estamos en contacto y a seguirnos cuidando todos por esta infección que todavía sigue circulando y que puede ser peligrosa. Y pues muchas gracias. Que pasen todos muy buenas noches y ya. Gracias a ti, tuve buena maestra. Muchas gracias a ti. Nos vemos, Farina. Gracias. Adiós. Bye.